informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Buenos días y bienvenidos a todos a esta jornada de hoy, que durará pues unos 45 minutos más o menos, como mucho una horita, en la que vamos a hablar de las últimas modificaciones que ha habido en el pasado mes de junio en cuanto al mercado UKCA o UKNI para poder comercializar nuestra maquinaria en Gran Bretaña o en Reino Unido. Y también lo que vamos a hacer es repasar un poquito los pasos que tendríamos que dar para poder llegar a esa comercialización de una manera segura y haciendo las cosas bajo el procedimiento que establece esta legislación. Entonces, esta presentación es muy sencillita. Vamos a estar hablando sobre el mercado UKCA, el UKNI. Vamos a dar unas pinceladas sobre la revisión de la directiva de máquinas y daremos un último turno de preguntas, las cuales podéis ir indicando en el chat a lo largo de la jornada y lo que decía, al final de la jornadita pues intentaremos resolver aquellas cuestiones que nos dé tiempo. Antes de nada, indicaros que toda esta jornada sale del Departamento de Seguridad del Clúster FM de la Fabricación Avanzada y Digital. Tenemos un departamento de seguridad muy potente en el que trabajamos tanto con usuarios de máquinas como con fabricantes de máquinas, tanto en realizar el marcado CE o en el asesoramiento del marcado CE de las máquinas, así como en el uso seguro de las mismas, todo lo que tenga que ver con actividades formativas en el uso de máquinas o adecuación al Real Decreto 1215. Y también tenemos un servicio que se llama Servicio Premium de Seguridad, en el que de alguna manera vamos de la mano del fabricante haciendo una vigilancia muy exhaustiva de las normativas que le afectan y asegurando pues, que esos estudios de seguridad, esos expedientes técnicos que el fabricante realiza no queden obsoletos a lo largo del tiempo. Digamos que provocamos una serie de reuniones para que el fabricante pues, pueda estar totalmente actualizado a lo largo de los años en lo que se refiere a temas de seguridad. Lo mismo nos sucede con el usuario, también hacemos una serie de tours de adecuación para garantizar que la maquinaria que tiene en sus talleres permanezca segura a lo largo pues, del tiempo. Es un poquito para que conozcáis un poco más a fondo lo que es el departamento nuestro de seguridad, aquellos que ya no lo conocéis, claro. Entonces, si os parece, lo que os decía, a lo largo del día de hoy vamos a hablar del mercado UKCA y del mercado CE, así como del mercado UKNI, y daremos unas pinceladas de lo que está ahora mismo cocinándose en cuanto al nuevo reglamento de seguridad de máquinas o lo que será la futura directiva de máquinas que se está redactando en este momento y que trae, pues, de momento está en formato borrador, pero trae algunos cambios. Entonces, a modo introductorio, en lo que tiene que ver el mercado UKCA, que es para Gran Bretaña, o el mercado UKNI, que es para el norte de Irlanda, pues ya veis aquí este mapa es bastante visual y queda bastante claro. En lo que sea todo Gran Bretaña, lo que nos hace falta es tener un mercado UKCA. Esta diapositiva, que sepáis que está cogida de la SPRI, pero me parece que es muy interesante y se ve muy visual qué es lo que nos exigen en cada parte del Reino Unido, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el mercado UKCA para Gran Bretaña, para el norte de Irlanda podemos ir con el mercado CE o bien con el mercado UKNI junto con el CE, siempre y cuando nuestra máquina pase por un organismo notificado. Y por último, en el resto de Irlanda podemos ir con el mercado CE, que ya lo conocemos. Entonces, en la jornada de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos sobre todo en el mercado UKCA, que quizás es más desconocido, y en el mercado UKNI, que también es más desconocido. El mercado CE no lo vamos a comentar, puesto que eso lo vamos a ir hablando en seminarios posteriores, como dar cumplimiento al mercado CE. Entonces, si os parece, empezamos ya con el mercado UKCA. Aquí tenéis pantallazos de la legislación que tienen colgada en la web el Gobierno del Reino Unido. El mercado UKCA entra en vigor el mismo 1 de enero, pero va a coexistir o está coexistiendo con el mercado CE durante todo este año hasta el 1 de enero del 2023. A partir del 1 de enero del 2023
ya será obligatorio la marca UKCA. No tendrá sentido comercializar una máquina en Gran Bretaña con el marcado CE. Tendrá que tener sí o sí el marcado UKCA. Me hace gracia pues, que incluyen hasta, como veis aquí, la hora. Hasta las 11 de la noche podremos, del 31 de diciembre del 2022, podremos ir con el UK o el CE, pero ojo que a partir de las 11 de la noche ya solo será capaz o será válido el marcado UKCA. Como os digo, el marcado UKCA afecta únicamente a los productos que se venden en Gran Bretaña. Nos olvidamos ahora de la parte de Irlanda, lo que es Inglaterra, Escocia y Gales, ¿de acuerdo? Y aplica sobre todo a los productos que requieren de marcado CE, aquellos que están sometidos a la aplicación de una o varias directivas de nuevo enfoque. Directivas de nuevo enfoque son aquellas que terminan en CE, por ejemplo, pues la Directiva 2006/42/CE o la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/CE. Directivas de antiguo enfoque son aquellas que terminaban en CEE. Pues bueno, el marcado UKCA aplica a aquellas que son terminadas en CE. Y nos vamos a centrar en la Directiva de Maquinaria, porque esto está orientado a fabricantes de maquinaria. Nos vamos a centrar en la Directiva de Maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, como ya decíamos hace un año, que sepáis que de momento, y todavía esto permanece a nivel técnico, a nivel de requisitos técnicos que establece la legislación inglesa, que se llama, como veis aquí, Supply of Machinery Safety Regulations de 2008, es un calco a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Luego, a la hora de diseñar nosotros una máquina, podemos estar tranquilos porque tanto la legislación como las normas armonizadas o normas adoptadas, como las llaman ellos, de momento son un calco. Lo que sí, hay una serie de cambios. Vamos a ver cómo hay que colocar un marcado UKCA, cómo hay que hacer correctamente una declaración UK, cuál es la legislación y la normativa que tenemos que aplicar, cómo tendríamos que hacer el paso por un organismo notificado si es que nuestra máquina pertenece o está dentro de un anexo en la que se indica que tenemos que pasar por un tercer organismo para que nos evalúen la máquina. Y luego vamos a hablar, que aquí viene uno de los cambios más interesantes, sobre los operadores económicos, a ver si hacía falta tener o no una dirección en UCA o en Gran Bretaña para poder comercializar una máquina. Aquí es donde nos viene uno de los cambios más interesantes. Entonces, así como antiguamente decíamos que íbamos a necesitar de un representante autorizado o de un representante autorizado con sede en Gran Bretaña para poder comercializar una máquina, ahora, bueno, pues puede ser, como veis aquí, la persona responsable quien puede comercializar la máquina, pero puede ser tanto el fabricante, que sí se reconoce al fabricante y no es necesario que tenga una dirección en Gran Bretaña, puede poner la dirección en el país europeo en el que esté, y también va a reconocer a un representante autorizado, pero ojo, ese representante autorizado sí va a necesitar tener una dirección en Gran Bretaña para poder comercializar nuestra máquina. Pero así como antes había un poco de revuelo con que a ver cómo lo hacíamos, porque pues teníamos empresas fabricantes que no disponían de un representante autorizado, no disponían de una dirección allí, pues ahora estar tranquilos porque el fabricante puede vender directamente al usuario inglés sin necesidad de tener una dirección establecida en Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Aquí os pongo por todos los sitios los links donde podéis, esta presentación luego se os pasará, al igual que la grabación del webinar, entonces donde podréis ir salseando si queréis a lo largo de la legislación. Entonces, bueno, esto es uno de los cambios más significativos y más importantes que tenemos en estos cambios que establece la legislación en el último mes pasado de junio. Entonces, una vez visto esto, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la colocación del marcado UKCA? Bueno, pues primero, antes de nada, es comprobar que nuestro producto está cubierto por ese marcado UKCA.
Y lo segundo, realizar el proceso de evaluación de la conformidad. Dentro de este proceso de evaluación de conformidad, el fabricante puede o autodeclararse o bien puede que su máquina pertenezca a un anexo en el que tenga que pasar por un organismo aprobado. En Gran Bretaña o en Reino Unido los organismos notificados se llaman organismos aprobados. Si tengo que hacerme autodeclaración, como nos pasa a casi todos los fabricantes que tenemos dentro de la asociación o dentro del clúster AFM, la fabricación avanzada y digital, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir con los pasos que ya conocemos todos. Primero, cumplir con los requerimientos de seguridad y de salud que establece la legislación inglesa, que son un calco a los que establece la Directiva de Maquinaria. Disponer de un expediente técnico de fabricación, que al final es una serie de documentos que tenemos que tener para dar conformidad de nuestra máquina con las normas y con la legislación de Gran Bretaña. Como veréis, lo vamos a ver un poco más desgranado más adelante, van a ser exactamente los mismos tipos de documentos que con la Directiva de Maquinaria. Disponer de un manual de instrucciones, en este caso tendrá que ser en el idioma inglés. Disponer o realizar la declaración de conformidad UCA. Y por último, realizar la colocación del marcado UCA-CA en nuestra máquina. Ahora bien, si tenemos que pasar por un organismo aprobado, si nuestra máquina pertenece a esos anexos que ahora veremos o a ese anexo en el que se nos dice que es un poco más peligrosa y que por eso tiene que pasar, si no tiene norma armonizada, por un organismo aprobado, ¿qué tendríamos que hacer? Diseñar nuestra máquina de acuerdo a los requisitos de seguridad y de salud que establece la legislación inglesa y las normas adoptadas inglesas. Tendremos que identificar en un listado que pertenece a un link que veréis después, a un organismo aprobado que sea acorde a la Directiva de Maquinaria o al, como lo llamábamos aquí, el Supply of Machinery Safety Regulations del 2008, realizar un expediente técnico de fabricación, incluyendo el manual de instrucciones, el cual será revisado por el organismo aprobado, igual que la máquina, que será revisada por el organismo aprobado para ver si cumple con la legislación. Realizar la declaración de conformidad UCA identificando a ese organismo aprobado, en este caso habrá que incluir quién es ese organismo aprobado, y por último podremos colocar el marcado UCA-CA y proceder a la comercialización de la máquina. De acuerdo. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles son las directivas, cuáles son las legislaciones que más nos afectan a la hora de diseñar una máquina? Sin lugar a dudas, la Directiva de Máquinas, pero también tenemos por ahí otra serie de directivas tangenciales, por así llamarlas, que nos pueden llegar a afectar según el tipo de maquinaria que sea. Por supuesto, la Directiva de Baja Tensión, por supuesto la Directiva de Equipos a Presión y por supuesto la Directiva de Compatibilidad Electromagnética. Todas estas directivas que veis aquí en este listado son directivas en las que nos podemos generalmente autocertificar. En las de equipos a presión, si nuestro equipo a presión es mayor de categoría 1, tendríamos que pasar por un organismo notificado o aprobado. Y por otro lado, también nos puede, en algunos casos, sobre todo igual maquinaria de aditivo, afectar la directiva ROS, que aquí tendríamos que hacer algún pasito más de los que os hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los equivalentes a estas directivas que hemos visto que son europeas, los equivalentes con sus nombres en la legislación UCA-CA. Pues tenemos la Electromagnetic Compatibility Regulations de 2016, sería la de la compatibilidad electromagnética, Pressure Equipment Regulations de 2016. Como veis aquí, nos podremos autocertificar siempre y cuando nuestro equipo a presión sea de categoría 1, la de baja tensión o Electrical Equipment Regulations de 2016, o la Directiva de Máquinas, que es esta de aquí, que podremos, como siempre me repito, autocertificarnos, a no ser que nuestra máquina pertenezca a ese anexo 4. Seguimos. ¿Qué es este anexo 4? Este anexo 4 está sacado de la Directiva de Máquinas, pero es exactamente igual. Aquí tenéis un pantallazo de lo que dice la legislación inglesa. Es exactamente igual a lo que ya
ya conocemos. Entonces, dentro de nuestro sector o dentro del sector de la máquina herramienta, por así decir, las únicas máquinas que tenemos dentro del anexo 4 serían las prensas y las plegadoras que trabajan los metales en frío con carga y o descarga manual y un recorrido de elementos muebles de trabajo mayor a 6 milímetros y velocidad mayor a 30 milímetros por segundo. Estas máquinas están dentro del anexo 4. Y otras que podemos identificar como aquellas más especiales que podrían tener que pasar por un organismo notificado serían los aparatos de elevación de personas o de personas y materiales con un peligro de caída vertical mayor a 3 milímetros. Aquí nos vienen a la cabeza esas máquinas de grandes dimensiones, tornos verticales, fresadoras, centros de mecanizado que disponen de una cabina de operador. Bien, pues al pertenecer al anexo 4 quiere decir que quizá no nos podemos autocertificar y tenemos que pasar por un organismo aprobado. Aquí, como veis, la legislación inglesa dice si la máquina no... Hay 3 procedimientos: si la máquina pertenece al anexo, no pertenece al anexo 4, si la máquina pertenece al anexo 4 tendremos que pasar y si tenemos norma armonizada podremos autocertificarnos, pero si pertenece al anexo 4 y no tenemos una norma armonizada, entonces tendremos que pasar por ese organismo aprobado. Como es lo mismo que la directiva de máquinas, sacamos aquí este flujograma que nos dan desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en el que, bueno, ya vemos, tenemos una máquina, resulta que pertenece al anexo 4, no, pues da igual, yo hago el expediente técnico de fabricación, construyo mi máquina de acuerdo a la legislación pertinente, ya sea ahora mismo la UKCA o la directiva de máquinas, hago el control interno de la fabricación, puedo colocar la declaración CE de conformidad y puedo colocar el marcado CE o en este caso el marcado UKCA y de ahí proceder a la comercialización. Ahora bien, tengo que preguntarme si está dentro de este anexo que vemos aquí. Si nuestra máquina figurase dentro de ese anexo, tengo que hacerme una pregunta. ¿Tengo una norma armonizada? Recordar que normas armonizadas son aquellas que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea indicando que dan conformidad con una directiva. Ahora vamos a ver cómo dentro de la legislación UKCA también tenemos normas armonizadas o normas adoptadas. También tenemos esas publicaciones que lo hacen en lugar de en el Diario Oficial de la Unión Europea, dentro de un link del gobierno de Reino Unido, iba a decir de Estados Unidos, de Reino Unido. Entonces, en función de si tenemos norma armonizada o no, podemos pasar por este camino de aquí y decir, autocertificarnos, realizar el expediente técnico de construcción, diseñar nuestra máquina de acuerdo a todos los requisitos que establece la normativa de la legislación, colocar la declaración CE de conformidad y colocar el marcado CE o el marcado UKCA. Por otro lado, también podría pasar por un organismo aprobado y que me hagan el examen CE de tipo o un examen de aseguramiento de la calidad total. Aquí al final lo que me van a examinar es que la máquina cumple con la legislación y por otro lado nos van a examinar el expediente técnico de fabricación y o el sistema de calidad que tengamos en la empresa. Entonces, en función del examen, aprobaremos o no aprobaremos, tendremos que hacer una serie de cambios, pero una vez que aquello nos den el visto bueno, podremos realizar la declaración UKCA, eso sí, colocando o identificando al organismo aprobado que nos ha hecho el examen y ya podremos colocar el marcado y a partir de ahí proceder a la comercialización. Bien, entonces un tema interesante. Los organismos notificados de Europa, aquellos que nos hacen los exámenes en Europa, no son válidos para realizar o comercializar una máquina en el Reino Unido. Como ya hemos dicho, es necesario, lo decíamos al principio por aquí, localizar dentro de nuestro, aquí creo que está, localizar o identificar un organismo aprobado. Bien, pues en este link que tenemos aquí nos lleva directamente tenéis aquí un pantallazo, a todos los organismos aprobados que tenemos válidos para comercializar una máquina dentro de los límites del Reino Unido. Hay hasta 166 organismos aprobados.
Tendremos que ir eligiendo en función de la directiva o de la legislación que sea de aplicación para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces vamos al link, vamos y vemos cuáles son los organismos aprobados. De la misma manera, al revés, a alguien que esté en Reino Unido no le sirve el comercializar una máquina dentro de los límites europeos con un organismo aprobado, sino que tendrá que ir a buscarse un organismo notificado en Europa, ¿de acuerdo? Al organismo aprobado solo para comercializar máquinas dentro del Reino Unido. Otro de los pasos que teníamos que dar es el expediente técnico de fabricación. El expediente técnico de fabricación al final es un listado de documentos que demuestran que mi máquina cumple con la legislación del Reino Unido o de Gran Bretaña, porque ahora estamos con el marcado UKCA. Y otra cosa interesante, son una serie de documentos que tienen que estar guardados a disposición de las autoridades competentes de Reino Unido al menos durante 10 años desde que se introduce la máquina por primera vez en el mercado. No es necesario que permanezca físicamente en Gran Bretaña, pero sí es necesario que en caso de que las autoridades nos lo exijan, podamos recopilarlo pues, en el tiempo que ellos estimen. Y eso sí, deberá de estar redactado en inglés. Ese es otro de los temas que han introducido como modificación nueva ahora cuando han revisado la legislación inglesa. El expediente técnico de fabricación, si me lo exige una autoridad competente en Gran Bretaña, deberá de estar redactado en el idioma inglés. Al final, este listado de documentos que demuestran que mi máquina es conforme con la legislación del Reino Unido exige la misma documentación que la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE. Una descripción de la máquina, de la cuasi máquina, del conjunto de máquinas, con todos sus planos, esquemas, explicaciones, notas de cálculo, planos, todo aquello que ayuda a entender el funcionamiento y las partes que tiene esta máquina, las operaciones que tiene que hacer el trabajador, etcétera, etcétera. Además, tendríamos que guardar de alguna manera todos aquellos, como viene ahí, pues también notas de cálculos, ensayos, estudios, que demuestren que se está cumpliendo algún requisito de seguridad. Por ejemplo, pues un informe de ruido, un plano con una distancia de seguridad. El cálculo, pues si colocamos una barrera inmaterial, el cálculo de una barrera inmaterial a una zona de peligro. Todo eso también debe de estar guardado dentro de mi expediente técnico de fabricaciones, igual que con la directiva de máquinas. Además, tendremos que tener una evaluación de riesgos con un procedimiento determinado, el mismo que con la directiva de máquinas, donde en esa evaluación de riesgos, además de hacer una identificación y una evaluación de los riesgos, tendremos que describir las medidas de seguridad adoptadas y referenciar de alguna manera cuáles son las normas adoptadas que estamos aplicando, así como con qué puntos de la legislación inglesa estamos cumpliendo. Tendremos que tener un ejemplar del manual de instrucciones y tendremos que tener las declaraciones de los productos incorporados en máquina. Y al final, una declaración UKCA final, o una declaración UK final. Todos estos documentos son los que tenemos que tener dentro de nuestro expediente técnico de fabricación y además traducidos al idioma inglés. En cuanto a la declaración de conformidad o la declaración UK, pues también muy parecida a la declaración C. Tendremos que poner el nombre y la dirección completa del fabricante o del representante autorizado. Tendremos que identificar completamente la máquina con su número de serie, modelo, código, designación de máquina, etcétera, etcétera, que no haya duda de que se trata de esa máquina, tiene que coincidir con el marcado de la máquina. Tendremos que tener una declaración en la que se asume la responsabilidad de la máquina y que ésta cumple con toda la legislación y la normativa británica adoptada por el Reino Unido. Si aplicase y nuestra máquina pasase por el anexo 4 los datos del organismo aprobado que ha llevado a cabo la evaluación de conformidad de la máquina, por otro lado, el nombre y firma de la persona responsable de la máquina, como hacemos hasta ahora, la fecha de emisión de la declaración UK,
como ya hemos hablado, la relación de todas las normas o aquellas normas más significativas y la legislación británica, y el nombre y dirección de la persona encargada, el nombre y la dirección de la persona encargada de compilar el expediente técnico de fabricación en caso de que las autoridades competentes así lo exijan. Y en este caso ya no tenemos tampoco que deberá de estar establecido en Reino Unido o deberá de estar establecido en Gran Bretaña en este caso, ¿de acuerdo? Simplemente nombre y dirección de la persona encargada de compilar el expediente técnico de fabricación. Entonces, de alguna manera volvemos a evitar el tener que volver a pasar pues, por aquello que hablábamos hace un año sobre estas fechas, de que sí o sí íbamos a necesitar una sede, un algo dentro de Reino Unido, ¿de acuerdo? En cuanto a la legislación y normativa que tendríamos que poner dentro de nuestra declaración CE, evidentemente no valen las directivas 2642 de máquina o la directiva 2014-34-UE ATEX o aquella que nos afecte, sino que tendremos que poner la legislación UK correspondiente con el nombre UK correspondiente, y de la misma manera que no podríamos poner normas UNE, tendríamos que poner o bien las normas europeas o bien con su, son iguales, la EN/ISO 12100, por ejemplo, de diseño seguro de máquinas, la 13849 del sistema de mando, la 60204-1 de equipo eléctrico, pues tendríamos que poner sus equivalentes BS, del British Standard Institution, ¿de acuerdo? Y en lugar de ser normas armonizadas, son normas adoptadas. Aquí tenemos otro link que ha sido actualizado al último 22 de septiembre del 2022, donde disponemos de todo lo que serían normas armonizadas o normas adoptadas dentro del Reino Unido. Disponemos de una macro Excel, por ejemplo, aquí tenemos, se ve muy bien la norma de Tornos, ¿no? Tenemos un macro Excel donde vienen todas las normas adoptadas y además una serie de publicaciones que han ido muy de la mano de las publicaciones que ha habido de normativas armonizadas en Europa. Con esto quiero decir que las normas inglesas y las normas europeas siguen siendo iguales y se siguen actualizando más o menos a la par, y de hecho hay un acuerdo entre Europa y Reino Unido de que así siga siendo, que de momento no haya ningún cambio en las normas que haga que tengamos que cambiar de diseño nuestras máquinas, pues por ejemplo a la hora de fabricar un torno, ¿no? Entonces aquí tenemos otra serie de publicaciones que completarían o modificarían este Excel de normativa aprobada, pues como tenemos ahora mismo dentro de la legislación europea, ¿de acuerdo? Un ejemplo que tenemos aquí de declaración UK, pues yo creo que está bastante claro. La identificación de la persona que va a asumir la responsabilidad de la máquina, la compañía o la empresa de donde sale la máquina. Si tuviésemos un organismo representante autorizado, tendríamos que indicar el nombre y la dirección de ese representante autorizado. Entonces, a la hora de colocar la dirección, dos cosas. Si es la dirección del fabricante, puede ser la dirección que tenga el fabricante, pero si es la del representante autorizado, tendrá que ser la que está ubicada en Gran Bretaña. Entonces, va a declarar bajo su responsabilidad diseño, tipo, modelo, número de serie, año de construcción, va a identificar completamente la máquina y vamos a decir que cumplimos con la legislación inglesa, pues con la legislación de máquinas, que es esta, la de Supply of Machinery Safety Regulations de 2018, y además con otras directivas que puedan aplicar, como por ejemplo la de compatibilidad electromagnética, Electromagnetic Compatibility Regulations de 2016. Aquí podríamos añadir tantas como nos afecten en nuestras máquinas, y además que cumplimos con las siguientes normas adoptadas, y pondríamos todas las que apliquen, por ejemplo, y las más típicas y las que nosotros siempre recomendamos son la 12100 de diseño seguro de máquinas, la BS 60204 de equipo eléctrico, la BS en ISO 13849-1 que es de sistemas de mando, la BS en ISO 4413 que es de sistemas hidráulicos, y la BS en ISO 4414 que es de sistemas neumáticos. Si tuviésemos una norma tipo C
Es decir, una norma específica de nuestra máquina, pues como puede ser la norma de tornos, la norma de prensas, la norma de sierras, me da lo mismo, pues también sería una buena idea o más que buena idea, yo la incluiría directamente aquí porque es la norma específica y la más importante para nosotros. Y luego tendríamos que incluir la persona encargada de compilar el technical file o el expediente técnico de construcción, en el caso de que las autoridades competentes pues así nos lo exigiesen. Entonces, aquí puede ser una persona física o jurídica y puede ser el nombre y la dirección del fabricante, que no es necesario que esté ubicado en Gran Bretaña. Como decíamos, como decimos, es un cambio que ha habido últimamente en la última revisión de la legislación UKCA. Y finalmente, pues la firma, lugar y fecha de la declaración. En cuanto al formato y la colocación del marcado UKCA, solo puede ser colocado en la máquina por el fabricante o por su representante autorizado. Al colocar el marcado UKCA supone que se adquiere una responsabilidad sobre la conformidad de nuestra máquina con la legislación y la normativa correspondiente o aplicable del Reino Unido. No se puede colocar, pues como pasa con el CE, no se puede colocar ningún símbolo que dé lugar a una malinterpretación con el marcado UKCA. El marcado UKCA es este que vemos aquí y lo podéis descargar dentro de estos links que veis aquí. Dentro de la colocación del marcado UKCA, si aumentamos o disminuimos este logo, tendrá que ser de manera proporcional. No me vale que la U sea la más grande que la A o que estrechemos en la UKCA o que la achatemos. Tiene que ser siempre un aumento o una disminución proporcional. La altura mínima siempre tiene que ser de 5 milímetros, salvo que haya alguna normativa específica que nos indique lo contrario. Y bueno, de alguna manera tiene que ser, como en el marcado CE, fácilmente visible, legible y debe de estar colocado de manera permanente. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos, esto en cuanto ahí como voy al anterior, esto en cuanto al marcado UKCA, ya veis los pasos son muy sencillitos, son los mismos que con la directiva de máquinas y lo que tenemos así como interesante para contar es, bueno, pues que así como antes nos estábamos volviendo un poco locos en cuanto al establecer o al buscar una sede en Reino Unido o una sede en Gran Bretaña, pues ahora ya no nos hace tanta falta, ¿no? Entonces, siguiente paso que tenemos es el marcado UK-NI, que es en el que nos vamos a centrar, que es el que se aplica en Irlanda del Norte y siempre y cuando pasemos por un organismo notificado, porque si no podríamos ir también con el marcado CE. Irlanda del Norte se ajusta a las normas de la Unión Europea para introducir los productos en el mercado. Se podrá utilizar el marcado UK-NI junto con el CE o únicamente el CE, según sea el caso que nos aplique. Lo que sí es obligatorio el marcado UK-NI si se cumple todo lo que viene a continuación. Se va a introducir, como estamos diciendo, un producto dentro de Irlanda del Norte, va a requerir sí o sí la evaluación de conformidad por parte de un tercero, y esto es exactamente igual que lo que hemos explicado antes, ver si nuestra máquina pertenece o no al anexo 4, y el anexo 4 de directiva de máquinas y el anexo 4 de la legislación inglesa es el mismo, se llaman anexo 4 en los dos casos. Ver si requiere esa evaluación de conformidad por parte de un tercero y en caso de que requiera esa evaluación de la conformidad, tendrá que ser también por un organismo aprobado por la legislación del Reino Unido. No nos va a valer un organismo notificado. Y el marcado UK-NI no se podrá emplear si la máquina se va a introducir en el mercado de la Unión Europea o va a ser certificada, en caso de que lo necesite, por un organismo notificado de la Unión Europea. El marcado UK-NI en ningún caso se va a poder colocar en solitario, siempre tiene que ir acompañado de otra marca, como por ejemplo la CE. Solo es reconocido en Irlanda del Norte, no será válido en Europa. Y el procedimiento y reglas para la colocación del marcado UK-NI es exactamente igual
que todo lo que hemos comentado para el marcado UCA-CA. Y esto es un poco lo que os tenía que contar en cuanto al marcado UCA-NI. No lo desengrano igual que con el marcado UCA-CA porque al final el procedimiento es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y por último, os quiero contar que se está revisando la directiva de máquinas. Esto ya os lo contaba el año pasado. La directiva de máquinas, de alguna manera, bueno, pues se ha quedado un poco obsoleta, tiene muchos años y no tiene en cuenta tecnologías nuevas, pues como pueden ser los robots colaborativos, máquinas conectadas, tecnologías aditivas, inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la están revisando para introducir todas estas nuevas tecnologías. Además, teníamos una serie de definiciones, una especie de inseguridad jurídica, porque teníamos un montón de conceptos que daban lugar a un montón de interpretaciones. Por ejemplo, el término cuasimáquina, qué es una cuasimáquina y qué no es una cuasimáquina, dónde está el borde, ¿no?, entre la máquina y la cuasimáquina, o el trato que se le debe dar a una modificación sustancial, si tengo que certificar toda la máquina, solo la modificación. Pues al final, según con quienes nos juntásemos, podíamos estar 5 en una mesa y los 5 interpretando de manera diferente si algo es máquina o cuasimáquina o cómo atacar a una modificación sustancial. Bien, pues en el borrador que disponemos de la directiva de máquinas o del futuro reglamento de máquinas, intentan, no sé si lo consiguen, pero intentan clarificar ese tipo de términos. Por ejemplo, el de modificación sustancial sí que de momento, en ese borrador, sí que clarifican que a futuro la modificación sustancial, la certificación se realizará únicamente sobre la modificación sustancial y no tendremos que recertificar toda la máquina. Un tema pues, que nos puede alegrar. Ahora mismo, bueno, pues hemos pasado por varios borradores. Lo más así, o lo que más nos preocupa y lo que estamos trabajando mano con mano, vamos a decirlo así, o mano a mano junto con CECIMO, que tiene capacidad de tocar a quienes negocian y a quienes redactan este borrador de la directiva, es que parece que queremos dar un paso atrás y que una máquina que me pertenezca al anexo 4 y aunque tenga norma armonizada, tenga que pasar por un organismo notificado. Entonces, pues se pierde un poco de esta manera el sistema normativo que tenemos y al final hay que pasar por un organismo notificado. Y lo último que han hecho han sido como 2 listados, uno de una serie de máquinas que sí o sí, independientemente de que tengan norma armonizada, van a tener que pasar por organismo notificado, y otro listado que, aunque estés en el anexo 4, si tienes norma armonizada, se pasará por el organismo, no hará falta pasar por ese organismo notificado. En cualquier caso, se supone que para finales de diciembre, más o menos, estos se van retrasando con el tiempo, pero para finales de diciembre, más o menos, tendremos un borrador, bueno, pues un poco más claro. Entonces, bueno, pues cuando ya veamos que tenemos un borrador en firme, que os podamos contar y que os podamos decir todos los cambios que se nos avecinan, que son bastantes, pues ya organizaremos otro seminario en donde os contaremos cuáles son todas las novedades que nos vienen en cuanto al nuevo reglamento. Y bueno, esto es todo lo que yo os quería contar por hoy. Al final, bueno, pues 45 minutitos, lo que os decía que más o menos íbamos a tratar. Yo, bueno, pues no sé si habrá preguntas o no, me dirá ahora mi compañera Regui si tenemos algún tipo de pregunta, algún tipo de cosa, pero antes de eso, bueno, pues indicaros que en el próximo mes de noviembre damos otro seminario, en este caso será sobre expedientes técnicos de fabricación, y lo que tenemos intención de contar en este seminario es coger una máquina tipo o inventarnos una máquina tipo y de alguna manera ver cuáles serían todos esos documentos, al margen de los que ya sabemos, los de la descripción de la máquina y la evaluación de riesgos, pues cuáles serían todos esos cálculos, ensayos, planos, informes de medición que tendríamos que tener en una máquina que figurásemos tuviese de todo. Entonces, es un poco lo que vamos a desengranar en el próximo webinar.
Y por mi parte, pues nada más que deciros. Tenéis aquí mis datos de contacto junto con el de mi compañero Jon Arregui, que está por ahí, que no sé si tendrá alguna pregunta que hacerme o no. Jon. Sí, buenos días, Ana. Papá. ¿Me escucha bien? Sí. Pues no había preguntas hasta ahora, pero acaba de entrar una al chat, así que te la hago. Sí. Comenta Yonander Badiola que en sus máquinas integran componentes que requieren de marcado CE o cuasi máquinas que integran, ¿no? Entonces, la pregunta es si tienen que exigir a sus proveedores que hagan el marcado UKCA o que nos hagan la declaración de conformidad UKCA o declaración de incorporación UKCA. Sí. Y que él supone que todo el componente integrado debería estar sujeto a directivas, pero lleve el marcado UKCA. O sea, que todo lo que esté sujeto a directivas lleve el marcado UKCA. Entonces, comprendo la pregunta. Lo que estamos diciendo es que dentro de nuestro expediente técnico estamos diciendo que tenemos que hacer un compendio de todas las declaraciones de cuasi máquinas o otra serie de componentes que implementamos en nuestra máquina y a ver si aquello va a tener que llevar declaraciones UKCA, ¿no? Es la pregunta. Ayer estuvimos entre Jon y yo mirando la legislación inglesa, tal y como la han redactado ahora mismo, y de momento nos han quitado la palabra declaración CE, pero no nos la han sustituido por declaración UKCA, simplemente nos lo dejan como declaraciones. Entonces, en principio parece que es válido que vaya con las declaraciones que tenemos actualmente, aunque a la larga yo me imagino que la lógica dice que, a mí la lógica del sentido común me dice que en una futura modificación vamos a tener que exigir las declaraciones UKCA a cada producto, como es lo lógico, pero ahora mismo y a día de hoy en la legislación del Supply of Safety Regulations de 2008 no indica que tengan que ser declaraciones UKCA. A día de hoy. Eso es. Y Julián también pregunta más o menos por el mismo tema, ¿no? A ver si todos los componentes tienen que ser marcados UKCA y cómo denominarlos, ¿no? Si es UK Declaration of Conformity, si es UKCA Declaration of Conformity. Bueno, por ahora parece que no están muy exigentes en eso. Parece que van a pedir las declaraciones. El marcado es UKCA, la declaración es UK. Y de momento lo único que pone la legislación a tanto a Yonander Badiola como a Julián Izpurba, que me imagino que son los que han preguntado, les mando luego un email a los dos que vean el pantallazo de cómo está la legislación, o lo mandamos a todos los asistentes, no me importa, porque será una duda que tengan todos los asistentes, de cómo está puesto a día de hoy la legislación. Eliminan el CE, pero no pone que haya que sustituir. Quiero decir, de la legislación inglesa era hasta ahora, hasta agosto, un calco de la directiva de máquinas, no habían cambiado ni el CE, por así decir. Entonces, ya han metido mano a esa legislación, ya han quitado los CEs, ya han puesto pues los detalles que os contaba, que si el expediente técnico tiene que ir en inglés, que si eso tiene que ser declaración UK, pero en cuanto a los productos que se implementan en nuestra máquina, lo que pone es eliminar CE, pero no pone que se tenga que sustituir por UK o por UKCA. Entonces, en ese sentido, el sentido común nos dice que así va a tener que ser, pero de momento no se ha actualizado. Yo creo que aclarado. Nos comentan en el chat que mandemos el correo a todos, así que así lo haremos. Sí, os mandamos este pantallazo a todos. Sí, que es algo que va a afectar a todos. Sí. Y preguntaba Julián también, como otra duda, de si mandaban componentes sueltos como repuestos, ¿qué pasaría en aduanas y demás? ¿Qué pasaría en aduanas? Bueno, pues ahí estamos hablando, hombre, componentes y repuestos. Los componentes y repuestos... Por el momento parece que no se van a poner estrictos con eso, pero seguiremos estando atentos a la información que nos llegue para ver si hay que hacer alguna especie de adaptación un poco de esas declaraciones o ese marcado que hacemos a los productos. Probablemente Sí, de momento no hemos leído nada al respecto de componentes y repuestos en lo que es esa legislación base. Lo que sí hemos leído es en cosas que tengamos en stock, pero que a partir de que entre la fecha del 2023, del 1 de enero del 2023, lo estocado tendrá que ir con UKCA. Eso también es verdad. ¿Alguna cosa más?
Pues eso es por el momento todo por el chat. Si tenéis alguna duda suelta, yo creo que ya tenéis nuestro contacto. Tenéis nuestro contacto, estamos abiertos a responder os comunicáis dudas. tanto con John como conmigo y pues no sé, en unos días o mañana mismo, en lo que tarden desde marketing en editar el vídeo, os mandaremos el webinar para que lo tengáis registrado, así como las respuestas que ha habido en el chat, bien respondidas, contrastada con la legislación. Muchas gracias a todos los que habéis venido y os animo a que vengáis al siguiente webinar del mes de noviembre. Y pues muchas gracias a todos.